damos la bienvenida cordial al doctor Fernando Roca, quien está con ustedes a partir de este momento. Hola a todos, muchas gracias a Medinet por la invitación, gracias a todos los participantes que están hoy acá. Será un gusto compartir con ustedes, escuchar sus preguntas que atenderemos al final del conversatorio, y fundamentalmente hoy quiero compartirles un tema importante sobre la pandemia y el adulto mayor. Como bien dice la presentación, hoy estamos hablando de si es una pandemia, el tema de cómo manejamos a nuestros padres. Entonces, fundamentalmente, podemos comenzar a entender de qué estamos hablando. Lo primero la invitación que quiero hacerles a que todos entendamos que todos somos papás de nuestros papás. ¿Por qué lo decimos? Fundamentalmente, porque si nosotros vemos que ser papás no tiene género, no tiene estrato, no tiene religión, no tiene raza, no tiene profesión, entonces lo importante es que nosotros entendamos que realmente es un tema de todos, es un tema de si somos estrato 1 o somos estrato 4 o somos estrato 18, y fundamentalmente ahí no debe haber una diferencia, es que todos asumamos que podemos ser papás de nuestros papás. Fundamentalmente, contarles desde mi punto de vista es que es una experiencia personal la que les voy a comentar, que le puede ayudar a cualquiera. ¿Por qué? Porque todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que asumir a nuestros padres y entender la responsabilidad que tenemos con ellos. La responsabilidad fundamentalmente es de tipo de agradecimiento, de devolverles desde mi punto de vista lo que ellos nos dieron, la formación que nos dieron, pero también hay un contexto legal, hay una ley que es la 1850 en Colombia que obliga a responder por los padres. Entonces, digamos que es importante que entendamos que no es solo un tema de querer o no querer, sino que también la ley nos hace ver que realmente hay que responder por ellos. Por el otro lado, considero y lo planteo para que lo discutamos, es que realmente una de las pandemias que azota hoy al mundo es no encargarnos de nuestros padres a tiempo, dejarlos abandonados, no entender cuál es su situación, quedarnos alejados de ellos. Eso sí es realmente una pandemia. Entonces, digamos que la invitación es a que entendamos que ser judíos, ser asiáticos, ser católicos, ser protestantes, ser blancos, ser negros, ser jóvenes, ser adultos, no nos hace diferentes. Lo que nos hace es ser los mismos que debemos responder por ver cómo el adulto mayor en general, los que nos rodean, son nuestros padres, nuestros tíos, los amigos de nuestros padres pueden estar necesitando de nuestra ayuda, y como hijos la idea es que lo podamos asumir. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los nuevos papás. ¿Quiénes son los nuevos papás? Fundamentalmente, los nuevos papás son aquellos que tienen que manejar el adulto mayor desde varios ámbitos. ¿Cuáles son los ámbitos que debemos manejar en el adulto mayor? Yo les propongo, como ya vimos antes, para evitar que sea una pandemia, el tema del abandono del adulto mayor. Ahí la propuesta es a que nosotros no estemos alejados de ellos, como vemos en la primera foto, sino que estemos relacionados con ellos, que estemos cerca de ellos realmente. Y son varios los ángulos desde los cuales los invito a que lo entendamos. Uno desde el ámbito psicológico y familiar. Yo aquí que estoy rodeado por unos expertos inmensos. Yo soy publicista, no soy médico, soy simplemente una persona que
ha aprendido del tema porque tiene a su mamá con Alzheimer y a su suegra, y eso pues me hace una persona que tengo que entender la situación, y si quiero ayudarles, pues tengo que aprender, manejarlas, entender sus distintos momentos, pensar siempre centrado en ellos, en que es el adulto mayor el que tiene que llamar, al que le tenemos que dar nuestra atención, y no que nosotros pensemos en que hoy estamos ocupados y dejamos para mañana su atención y sus necesidades, sino ver cuáles son sus necesidades hoy para que podamos atenderlos. Entonces, contándoles un poco esta experiencia que les mencionaba en el slide anterior, y ahora ver desde qué ángulos, desde qué ámbitos debemos trabajar con el adulto mayor. Fundamentalmente, el primer ámbito es el psicológico familiar. Todos entendemos que la familia es como los dedos de la mano. Son 5 dedos, pero todos son diferentes porque tienen una función diferente. Eso mismo pasa en el hogar, en la familia. Todos los hijos tenemos un rol diferente con nuestros padres. La idea es que estemos unidos alrededor del adulto mayor, que técnicamente son las personas mayores de 65 años. Así algunos los veamos como unos roles, tenemos que entender que vienen unos procesos ya, que comienzan unos desgastes, unas situaciones complejas que con los años se pueden empeorar. Tenemos adultos mayores de muy buena salud, de excelente estado mental, pero también los hay quienes no. Y la idea de todo esto es un tema de prevención, de que nos preparemos para lo que puede venir más adelante. Entonces, desde el ángulo psicológico y familiar es poder estar integrados como familia para poder entre todos atender de la mejor forma a nuestro papá, a nuestra mamá, o a los dos si tenemos la fortuna de tenerlos. Viene otro aspecto que es muy importante, que es el del cuidador. El del cuidador y lo que puede ser su afectación física y psicológica. Para quienes no están familiarizados con el concepto del cuidador, el cuidador es, como su nombre lo dice, es la persona que se encarga de atender, de cuidar al adulto mayor. Este cuidador lo hay de dos tipos. Puede ser el cuidador de tipo profesional o cuidador de tipo personal. El cuidador de tipo profesional es una persona entrenada, usualmente puede ser un enfermero, puede ser una persona que trabaja en terapia, que puede prestarle atención a la persona adulta mayor, y que es contratada y que puede estar durante el día, durante unas horas, atendiendo a la persona. La ventaja de este cuidador de tipo profesional es eso, que es una persona entrenada, que está lista, como un médico, como un profesional de la salud, que está listo, entrenado para hacer todas las actividades que necesite el adulto mayor. El otro es el cuidador de tipo persona familiar que no está entrenado. ¿Quién es usualmente un cuidador? Un cuidador es un hijo, un sobrino, un nieto, que lo hace por cariño, que lo hace por amor. Y también tenemos que ser honestos, muchas veces porque la situación, la coyuntura le tocó a esta persona, entre comillas, le cae un poco, y a veces cuando le cae como un piano, le cae como un piano porque no está preparado, no entiende qué es llevar un control de medicamentos, no entiende qué es ayudar a bañar a su familiar, no está entrenado para cambiar un pañal, no está entrenado para cargar de una silla de ruedas a una cama, si tiene una enfermedad física o si tiene una enfermedad física y además mental, con un deterioro de sus movimientos también por la enfermedad mental, un Parkinson, un Alzheimer, que son tan complejos. Entonces, ese cuidador que está la gran mayoría del tiempo vive en la casa con el cuidador, es familiar del adulto mayor, pues tiene unas jornadas inmensas, unas jornadas que perfectamente son de 18 horas, pero además 18 durmiendo con el ojo abierto, ¿no? Entonces durmiendo pendiente que no se pare, que no se caiga, o que hay que pararse en algún momento de la madrugada o de la noche a dar un medicamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese cuidador? Que se afecta psicológica y físicamente. El objetivo es que le ayudemos al cuidador, toda la familia, y ahí me voy al punto anterior de la parte psicológica familiar, es apoyar al cuidador,
relevarlo, permitirle que tenga su propia vida. Imaginemos un cuidador que además de que tiene este encargo, tiene familia o tiene hijos, ¿sí? Tiene esposa, tiene esposo. Todas esas actividades no las podemos recargar a que tenga un doble, triple trabajo. Entonces, si somos más hijos, la idea es que entre todos repartamos el tiempo, nos organicemos, hagamos un plan de trabajo organizado, un plan que le permita al cuidador tomar oxígeno, salir, tener tiempo fuera para que haga sus actividades de diligencias, de ocio, que pueda irse a un cine, que pueda ir a hacer una actividad para que refresque, ya que está haciendo una labor tan fuerte. Como decía María Clara Gracia, la otra que me entrevistó en Blue Radio, me decía, y que le paguen, que además es una persona que está ahí dedicada mucho tiempo, porque no le están además pagando, que entraría dentro de la parte legal que vamos a ver ahorita, o la parte económica. Ahora, eso para entender, en síntesis, es tenemos que trabajar para cuidar al cuidador, para que no tengamos un enfermo, sino tres enfermos. Lo lógico es que tenemos un enfermo físico o mental, que es nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío, que lo estamos cuidando con mucho cariño, pero que ese cuidador, con esa recarga física y mental, lo que va a hacer es que se va a colapsar. Hay un término que se llama el burnout, o el síndrome del cuidador quemado, que es la persona que ya no aguanta más, que está saturadísima, que incluso lo peligroso es que comienza a atender mal a la persona que está cuidando. Entonces le contesta mal, ya no le hace las cosas con tanto cariño, con tanto aprecio, puede dejar de atenderlo bien. Se puede dar el caso de que comience a desquitarse con la persona, a atacarlo. No queremos eso en familia. Entonces la idea es poder hacer unos acuerdos para que todos le dediquemos tiempo a nuestra familia, así como ellos nos lo dedicaron a nosotros. Recordemos cuánto tiempo nos dieron nuestros papás desde chiquiticos, miles de días, o sea, años enteros. O sea, uno no lo suelta, sino por en la adolescencia más o menos lo suelta. O sea, que imagínense 12, 15, 16, 18 años cuidándolo a uno, porque uno no le va a dar unas horas en la semana para cuidarlo y de paso darle cariño y relevar también a ese cuidador que ha asumido esa responsabilidad tan grande. Por el otro lado está todo el aspecto legal. El aspecto legal es supremamente importante. Recuerden que en todo caso, al final, todas las actividades del hombre están regidas por lo legal y por lo económico, porque al final pues hay que responder ante las leyes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que entender cómo está el aspecto de lo que tiene la persona, sus propiedades, si tiene unas propiedades de las cuales pueda vivir, de las cuales se pueda sustentar, o si se las va a heredar a los hijos, o no está legalmente organizado, es supremamente importante. Cuando un adulto mayor deja de ser autónomo y de entender su propia realidad y poder tomar sus propias decisiones, entonces hay unas herramientas de tipo legal. Antes estaba, ahora se llaman los acuerdos de apoyo. Antes ha existido también el testamento, y habían otros formatos que se utilizaban para poder organizar la vida legal de las personas. Hoy los acuerdos de apoyo lo que hacen es que crean una figura en quien se delega la responsabilidad, y cada X tiempo, creo que entiendo, cada 4 o 5 años, se está revisando, digamos, es una especie de albacea que toma las decisiones de forma coherente en beneficio de la persona. Entonces, este es un tema supremamente importante, poder tener todo lo legal perfectamente organizado para que no se generen problemas. Al final siempre hemos escuchado que las familias se dividen por plata, entonces es mejor desde el comienzo organizar las cosas, dejarlas perfectamente estructuradas, sobre todo entender que hay mucho adulto mayor que depende de lo que tiene, de sus propiedades, que son pocas, o si no ha tenido una pensión, dependen mucho de eso que tienen para poder subsistir. Entonces no podemos hacer que se pierdan lo poco que tiene, y ahí entra también lo económico. Es importante que entendamos, y aquí estoy hablando para un grupo de edad entre más o menos 35 y 65 años, que es cuando nuestros padres ya comienzan a envejecer. Nosotros tenemos que comenzar a entender qué es lo que pasa. Entonces, en lo económico es muy importante entender que la vejez es un proceso natural, es un proceso que se da por lógica, pero
que igual tiene sus complicaciones. Y todo cuesta, y estar bien atendido cuesta, y es importante poder garantizar al final de nuestros días una vida digna, así no sea con excesivos recursos, pero sí que tengamos nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra vivienda, y que como adultos mayores estemos tranquilos. Ahí es muy importante que la familia comience a entender si el papá o la mamá tiene ese sustento para más adelante. Por investigaciones que hicimos para el libro y encuestas que hicimos, entendemos hoy que el adulto mayor en Colombia, en su gran mayoría, no tiene cómo pasar sus últimos años. Más del 50%, primero, no tiene pensión, o si tiene una pensión chica, que no le alcanza para sostener digamos, su estatus de vida normal. No estamos hablando de lujos, ni mucho menos, sino de tener cubierta su alimentación, su techo, su vestuario, su salud, fundamentalmente eso. Entonces, si no lo tienen, ¿qué es lo que pasa? Es que a quienes tengo al frente aquí de la cámara, que son los hijos, que se pueden volver los papás de sus papás, les toca comenzar a aportar y complementar esa pensión para que sus padres se puedan sostener. ¿Y qué es lo complejo de esto? Que muchos de ustedes que nos están viendo, seguro son personas entre 35 y 65 años que tienen responsabilidades. Posiblemente muchos de ustedes están acabando de pagar una casa, están acabando de pagar universidades, tienen compromisos. Entonces, imagínense cuando tienen compromisos propios y además le toca asumir compromisos de sus padres. Ahí es donde es muy importante en familia. Si se acuerdan ese jueguito que se llamaba Todos ponen, todos ganan, bueno, la idea es que entre todos compartamos, todos pongamos por igual, que la regla de oro es todos ponemos, perdón, el mismo aporte económico, el mismo tiempo, el mismo cariño. Claro, como dijimos que los dedos de la mano son diferentes, posiblemente algunos no puedan hacer ciertas cosas. Si hay un hijo en el exterior, bueno, pues el hijo en el exterior puede llamar, hoy tenemos herramientas como estas que estamos teniendo de internet, teleconferencias, para que llamen, acompañen, estén presentes, hablen con sus papás. Si le pueden mandar dinero, los dolaritos ahora que están altos siempre rinden un poco más que en pesos, y que todos pongan la misma cuota. Ahora, va a pasar, alguien va a decir, no, pues que me quedé desempleado en la pandemia o me quedé desempleado antes o tengo más carga con hijos. Bueno, se puede nivelar. Yo creo que lo importante es que en familia todos entendamos que hay al final un tiempo y unos montos que hay que dedicar y que entre todos lo pongamos de la forma más parecida posible. Pues también se trata de que soy buen hermano y si mi hermano está pasando una situación mala, pues yo le compense un poquito. De pronto el de la situación mala, mañana más adelante va a ser yo. Entonces, si yo fui buen hermano, pues mi hermano me ayude en un futuro, pero lo importante es cumplir con la misión de sacar adelante a los papás entre toda la familia. Eso en el tema económico. En el tema legal me vuelvo un poquito, algunos recordarán que hay una figura que se llama la interdicción, que es una figura legal que era que la misma persona tomaba las decisiones del adulto mayor y digamos que quedaba totalmente a cargo de sus decisiones. Eso cambió por lo que les mencioné de los acuerdos de apoyo, donde digamos la función es muy similar, pero no es un tema permanente por vida, sino que va cambiando de acuerdo a la situación del adulto mayor, si va cambiando, si empeora o mejora. Entonces esa figura se va renovando con el tiempo. Pero lo importante de esto es no se dejen coger ventaja en la medida en que se organicen. En lo económico quiero rematar diciéndoles, si la persona tiene hoy 60 años, ustedes van a revisar sus finanzas y dicen, bueno, papá o mamá, vamos a ver cómo está lo de su pensión, porque se va a pensionar, entonces para que se pueda ir tranquilo, a descansar y no sé qué. Y va y mira y dice, no tiene pensión, pues ya empezamos tarde. Entonces, esa tarea hay que hacerla desde antes. En Colombia hemos dicho que no nos pensionamos, no, claro que sí nos pensionamos y nos organizamos. Entonces, casi que a los 40, 45 años hay que revisar y decir, oiga, papás, ¿cómo estamos? ¿Ustedes cómo están en su economía? No me quiero meter en sus números, pero dígame, ¿usted está armando para una pensión y la pensión le alcanza para el nivel de vida que tiene hoy o no? ¿Y qué hacemos? Porque si a los 45 años la persona quiere organizarse, pues la pensión la liquidan sobre los últimos 10. Entonces,
puede comenzar a organizarse. O sea, todo es un tema de prevención, como ustedes ven acá en este tema. Bueno, ya terminando esto de los nuevos papás, que ya vimos los aspectos psicológico, familiar, del cuidador, legal y económico, ya los hablamos. Ahora saltamos a el, el nuevo mundo del adulto mayor. El nuevo mundo del adulto mayor, fundamentalmente, es un tema totalmente de prevención, prevención, prevención y no reacción. ¿Por qué? Nosotros como culturas latinas estamos acostumbrados a hacer todo a última hora, en el último minuto. Entonces, papá se va a pensionar, ¿cómo está el tema de su pensión? Vamos a revisar. No, pues tiene 60 años, le quedan 2 años y nunca ahorró, pues ya qué, ya ahí sí, ya perdimos todo el partido, como dicen, que nos preparamos, ya estamos poco fritos. Entonces, acá el tema es preparémonos en varios aspectos. Entonces, uno de los aspectos que los invito tanto a ustedes como a los médicos, que sé que hay mucha gente del gremio de la salud que nos está viendo. De hecho, mis colegas, mis colegas de presentación, no colegas de profesión. No soy médico, soy publicista, insisto, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy geriatra, pero sí, ellos sí lo son. En este caso, lo que quiero es invitarlos a todos, a ustedes como hijos, como papás de sus papás ahora o próximamente, y a toda la gente del área médica, a que revisemos varias cosas. Lo hablamos ahora con los ponentes, la importancia de adelantarnos, de dar una psicoeducación temprana para evitar la medicina reactiva. Como decimos, por ejemplo, si vamos a hablar de la consulta temprana, ¿qué es la consulta temprana? Es poder entender cuál es la situación que yo tengo o que tiene mi familiar en este momento, pero ¿cuándo debe ser? Los geriatras con que he hablado me dicen, en el caso del Alzheimer, hágase unos test a los 50 años. ¿Por qué? A todos nos da mucho miedo el Alzheimer. Todavía no hay una cura. Se está trabajando en el tema. No es tan fácil. Ya hay algunas drogas que están aprobando, pero ustedes saben que todos esos temas requieren de mucha maduración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le descubren a una persona Alzheimer y el médico le dice, encontramos que su papá o su mamá tiene unos principios de Alzheimer y se lo está diciendo a los 75 años o a los 80. El partido está perdido. No hay nada que hacer, porque lo que sí está claro es que el Alzheimer comienza a atacar entre 10, 15 o hasta 20 años antes de que sea detectado. O sea que si yo estoy a los 75, pues a los 50 era que los tenía. A los 50 es que me debieron haber hecho el examen. Porque ya a los 75 lo único que hay que hacer es un mantenimiento. Ya es un tema absolutamente reactivo, hay nada se va a reversar y por el contrario, va a tender a empeorar. Entonces la consulta temprana es muy importante cuando vayamos a nuestro médico general y veamos, le digamos, hombre, ¿por qué no me manda al internista? Estoy detectando cosas. Nada se pierde, una cita más, pero es una gran prevención en caso de que se detecte algo. Entonces, ahí es muy importante. Ahí es importante también, y esto es una invitación, y en el libro lo menciono, los profesionales de la salud de la geriatría me dijeron, mire, es muy importante que el médico general entienda un poco el tema porque no tiene la formación. Tenemos formación para pediatra, tenemos formación para otras cosas que los médicos generales, en su gran mayoría, que tienen una muy buena actitud, detectan rápido y lo mandan donde un especialista. Pero todos los síntomas de enfermedades mentales no los detectan muy rápido. Entonces viene el segundo punto de remitir a tiempo. Entonces, remitir a tiempo es supremamente importante porque ahí estamos haciendo prevención y prevención de tipo temprana para evitar todas las situaciones
que no queremos encontrarnos 20 o 25 años después. Lo otro, pidámosle a los profesionales de la salud, incluso aquí todos los que estamos hoy aquí en Medinet, reunidos, información clara de las especialidades y pasos. Cuando yo voy donde el psicólogo, dígame, ¿qué sigue? O sea, mi situación, ¿qué sigue? De acá sigo a que me mediquen, ¿quién lo hace? El psiquiatra, o necesito ir al geriatra. Deme los pasos, enséñeme. Nuestro primer panelista hoy decía una cosa súper importante, en 20 minutos es muy difícil que el médico vea nuestra hoja clínica, entienda la situación, tiene que además digitar, escribir. Entonces, vámonos nosotros preparados, contémosle, mire, ha pasado esto con el paciente, seamos gerentes nosotros mismos de la salud de nuestros padres, asumamos el tema, vamos preparados. No es doctor, ¿y usted qué ve? ¿Usted qué dice? No, yo voy y le digo, doctor, yo he visto esto, se ha caído, se ha golpeado, se le están olvidando cosas que no se le debían olvidar, está siendo malhumorado cuando nunca lo había sido, no hay un motivo ni físico ni familiar para que esté de mal genio, porque no hay un motivo de estrés. Cuando todo este tipo de cosas nosotros se las contamos al médico, le estamos ayudando al médico y también pidámosle al médico entonces que nos diga, nos pinte el camino, nos muestre la ruta de hacia dónde tenemos que ir, nos diga claramente cuáles son las especialidades y pasos que debemos seguir, nos dé esa información que para nosotros es supremamente importante. También, igualmente, priorizar la atención geriátrica. Entonces, insistámosle a nuestros médicos, mándenme del geriatra. Lo más que puede pasar es que el geriatra diga, todavía no lo atiendo, o lo atiendo en un par de años, en 6 meses o un año, pero vamos adelantando nosotros. Por el otro lado, pongámonos en los zapatos de la familia. Pongámonos en los zapatos de la familia. Al comienzo nos decía, el doctor nos decía, mire, no entendemos al paciente. Entonces, claro, entendamos al paciente, sintamos eso, lo que él decía, que viene de lejos, que pedir la cita, que llegar, hacer la cola, pagar, el paciente también viene con su afán. El médico tiene su afán, su situación, cada uno, entonces pongámonos en los zapatos de la familia como médicos, se lo digo más a los médicos que están aquí hoy viéndonos, pónganse en los zapatos del paciente, entiendan un poco, muchas veces no sabemos un poco la procesión que lleva por dentro el paciente, preguntémosle un poquito y preguntémosle qué situación está, usted está empleado, desempleado, puede ayudar a su papá, puede ayudar a su mamá, está escapado del trabajo, suélteme un poquito rápido para entenderlo, de qué se trata, y nosotros como pacientes tampoco vayamos cargados del afán y de la molestia con el médico. Bueno, ya para finalizar, me gustaría hacerles un par de preguntitas, fundamentalmente de qué les queda hoy de este evento. Y quiero preguntarles qué lecciones se llevan hoy. Cuéntenos qué lecciones les quedan del día de hoy y qué van a cambiar desde ya en la relación con sus pacientes, para los que son médicos, que están en el área médica, y qué van a cambiar ustedes con sus papás y adultos mayores a partir de hoy. ¿Qué se llevan de esta charla que espero que les haya aportado? Entonces, como bien anunció el doctor Edgar León, hoy, antes de que arrancáramos, que ustedes que están acá, bueno, este libro que está acá es para la primera persona que en Instagram, ahora soy papá de mis papás, nos conteste qué le quedó, se va a llevar este libro, nos envían sus datos, ahorita revisamos el Instagram, miramos quién quedó, y este libro va a ir, como dijo el doctor León, va a ir una dedicatoria, autografiado, nos van a contar qué hace, qué aprendió, qué le queda, y con mucho cariño se lo vamos a dedicar, agradeciendo mucho el que nos han atendido. Y ya para terminar, como decía en un viejo programa de televisión, les quiero pedir simplemente una pequeña acción que es que demos a nuestros padres
la vejez que nosotros deseamos para nosotros mismos. Esa es la misión. Entonces queremos una linda vejez, tranquila, sin resquemores, sin mayores problemas, entendiendo los achaques de la vejez, felices, rodeados de nuestra familia. ¿Así la queremos nosotros? Bueno, empecemos a construirla a nuestros propios padres para que seamos los mejores papás de nuestros papás. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias desde ya por la paciencia de estar un sábado a la tarde conectados. Voy a iniciar la ponencia. Veo que hay muchas personas amigas, tanto de Argentina como de Portugal, de Costa Rica. Darles un gracias de corazón porque compartimos esta pasión de la mediación. Les voy a pedir paciencia por las dudas porque ya algunos me conocen que estoy en Tierra del Fuego y hay problemas de conectividad, pero voy a pedirles que pongan en el chat el 1 si está todo bien, si se ve bien, y el 2 si hay algún problema o alguna falla técnica, por favor, ¿sí? Bien, a ver. Muchas gracias por confirmar. La ponencia se llama Por una cultura de paz. Inicialmente intento llegar desde Argentina hasta Colombia y también a todos los países que mencioné, incluyendo a la mía, a mi nación, Argentina. Me emociona sobremanera poder establecer esta conexión con todos ustedes. Cuando veía que tenía que hablar un poquitito de lo que había vivido y lo que había sentido durante la época de pandemia 2020, estaba estudiando el mito de la caverna y decía, ¿cuántos nos hemos sentido así en esa caverna? Y escuchándolo al doctor, hay muchos de la tercera edad que estuvieron solos, como es mi caso, algunos en familia, en distintas situaciones. Pero fíjense ustedes que el mito de la caverna, con un tremendo filósofo como Platón, no deja de ser vigente y de estar en vigencia. Voy a leerles una apretada síntesis de mi análisis. El mito de la caverna, con seductora belleza literaria y con profunda mirada filosófica, hace brotar en sus diálogos los grandes problemas, las cuestiones que jamás han dejado de inquietar a los seres humanos. Lo más extraordinario es que se ha mantenido vigente hasta nuestros días. Fíjense las sombras, fíjense cuántos realmente nos animábamos a salir de esa caverna, y la pandemia y sus efectos. Aquí podemos observar una familia que está conviviendo, que está compartiendo. Yo me preguntaría si es un hogar o si es una casa donde se están conviviendo incidentalmente, porque fíjense ustedes que como todos los ponentes que me antecedieron hablaron de los elementos electrónicos, y fíjense, están los dos papás con celulares, la tablet y la computadora. Me permiten un segundito, vamos a desactivar el celular, ahí está. Y fíjense, allí están las sombras que perpetúan de la caverna y la información sesgada a través de las redes sociales, muchísima información que no dejaba de golpear nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Nos hizo recluirnos en nuestros hogares, nuevo contexto, pero metafóricamente hablando de nuestra actual caverna. Para lo que no estábamos preparados, esas sombras representaban o representan la percepción distorsionada de la realidad. Algunos veían un canal de noticias, otros seleccionaban otras, pero la realidad estaba totalmente en otro plano.
Fue así que fuimos transitando distintas etapas. La primera, la de incertidumbre, perplejidad. Un virus que vino para quedarse y lamentablemente entramos en una atemporalidad donde nadie nos decía, ¿no? Nadie nos daba cifras ciertas de cuánto tiempo iba a durar, cuál era el impacto. Sí nos mostraban la cantidad de muertos y todos los mensajes eran sumamente desalentadores, desesperanzadores. De la incertidumbre pasamos al desconcierto. Miedo, sensación de sumisión, rebeldía. Y apostábamos y estábamos pendientes, muy pendientes, de los científicos, de las vacunas, de las estadísticas, y quienes pasaron a ser nuestros héroes, los médicos, los doctores, los enfermeros, los que nos podían sostener todas nuestras necesidades básicas. Luego de eso, transitamos durante el 2020 por un periodo de adaptación, creación de nuevos hábitos. Saludar con el codo, distanciamiento social, y la casa se convirtió en el lugar donde lamentablemente no estábamos preparados, como lo dije, y la escuela se incorporó a los hogares, el gimnasio se incorporó a los hogares, colapsando. Si es que estábamos solos, dentro de todo la podíamos pasar más o menos bien, porque también hay que timonear la soledad. La salida de la cuarentena, el reencuentro, el tan esperado reencuentro. Las vacunas, ¿qué vacunas me pongo? La que tiene el 60, el 70, el 80, el 90% de efectividad, ¿cómo están mis defensas? Y los protocolos, fíjense ustedes, para poder viajar, entrábamos en un problema porque teníamos que estar llamando por teléfono para ver si en una provincia tenían qué protocolo, en el otro cuál, y iban fluctuando todas esas informaciones y nos iban por ahí minando el tema de la libertad. Y todo eso iba repicando en nuestra paz mental, como ya lo hablaron todos. Fíjense ustedes, las palabras que más golpeaban en ese momento eran miedo, incertidumbre, tristeza, problemas económicos, crisis enorme, negatividad, mala gestión. Criticábamos desde casa, juzgábamos, criticábamos todas las medidas sin poder hacer nada más que recluirnos en nuestra caverna. Y ahí empezaron a surgir problemas versus conflictos. Entonces, los operadores de conflicto, los mediadores, también hemos tenido que empezar a acompañar en este proceso, y desde teletrabajo y todo lo demás, las plataformas virtuales. Y donde ves tele y despacho y todo de internet. Todo internet, claro. Había una interferencia por ahí al fondo. Fíjense aquí, vamos a analizar. Aquí hay una mini caverna, una familia, una célula. Está María, René, y aquí está la niña. Le vamos a poner Juanita. Empieza un supuesto problema. La niña quiere una manzana o una naranja. Tiene el hermanito Cristian y es la única manzana o la única naranja. Entonces, René le dice a Mari, ¿por qué no has previsto de ir al supermercado y traer todas las cosas? Pero vos qué pensás que yo me voy a acordar con la lista que el de alcohol, que tener que ir y volver, y vos que estuviste ayer con tu mamá. Y bueno, la niña se tapa los oídos, lo único que ella quería era una manzana o una naranja. Y Cristian también quería lo mismo. Entonces, fíjense, nosotros, ¿qué hacemos los mediadores? Tratamos de a ese problema buscarle distintas aristas y que en vez de estar teñido de rojo, cambie a un conflicto con verde, es decir, darle el enfoque desde un proceso de construcción. Entonces, dice, conflicto es una pugna expresada al menos entre dos partes interdependientes que perciben objetivos incompatibles, recursos limitados y la interferencia de la otra parte
en la obtención de los objetivos propios. Hooker-Wilmot. Fíjense, acá yo digo que, resumo, situación a resolver con intereses divergentes. ¿Qué hubiera pasado si María y René le hubieran preguntado a Juanita y a Cristian para qué querían la manzana, ¿sí? O la naranja? A lo mejor hubieran obtenido respuestas muy, muy disímiles a las que ellos pensaban. Empiezan los famosos soliloquios. La vamos a traer a María aquí. Acá está María, que se acordó que no únicamente su esposo le había fallado con el tema de la fruta, ahí empieza el conflicto intrapersonal, empezamos a magnificar, tiene problemas entonces con su pareja y empieza a recordar todo lo que había pasado y busca aliados a su familia. Esos aliados no alcanzan, entonces empieza a llamar, a mandar mensajitos a las amistades. Como no tenemos una válvula de escape, ¿sí?, con respecto a deportes y todo lo demás, se va acrecentando más, es como una olla a vapor que está reteniendo muchísima presión. Sumada a la situación económica, María no sabe si es que va a poder seguir sosteniendo el trabajo, el tema de salud, que si sale y va a trabajar sin barbijo, con barbijo, que el KN95, que el otro que tiene mejor soporte, que si se pone pantalla facial y todo lo demás, entonces allí entra el conflicto intrapersonal, la autorrealización personal. Esta señora que está acá, María, tiene ese conflicto personal latente y se transforma en una posición. Como es un ser relacional, a todo ese problema se lo lleva y nosotros podemos visualizar que se transforma en una posición. Voy a ver si puedo compartirles un pequeño video para que ustedes vean los universos, cómo se va complejizando en el interactuar, en la interacción con los demás. A ver si lo puedo compartir. Ténganme paciencia. A ver. Los conflictos son situaciones propias de la naturaleza humana. Se originan cuando hay interacción entre dos o más personas. Las incompatibilidades entre ellos hacen que estén en desacuerdo y que quieran defender su posición a toda costa. Gabriel, por ejemplo, acaba de comprar un carro. Va tan feliz que olvidó hacer el pare y casi choca con un bus de servicio público. Gabriel está furioso por el rayón que le acaba de hacer al carro y le grita 1000 cosas a don Fabio, el conductor del bus, quien reacciona de la misma forma y le devuelve el insulto. Mientras tanto, al interior del bus, Cristina discute con su novio, porque él no pudo llegar a tiempo a su cita. Germán no llegó a tiempo a la cita porque en la empresa donde trabaja hoy se complicaron las cosas. Su jefe llegó de mal humor, regañó a todo el mundo y les duplicó el trabajo. El jefe llegó de mal humor porque en casa discutió con su esposa. Uno de sus hijos tuvo una pelea en el colegio. La profesora les envió una citación y ninguno de los dos quiere asistir. Ya en casa, la profesora trata de descansar, pero no puede hacerlo porque Martín, su vecino del lado, ve los partidos de fútbol a todo volumen. Cada persona es un universo distinto y en la interacción con otros universos se genera el conflicto. Sin embargo, los actos violentos se pueden evitar si tratamos de tolerar las diferencias y dialogar para exponer nuestro punto de vista. El secreto está en nuestra conducta. Si todos tenemos un comportamiento ejemplar basado en el respeto por los demás, lograremos una convivencia sana y agradable. Bien, hay una canción que a mí me encanta, que es Detrás está la gente. Nosotros observamos
lo que podemos ver, lo que podemos percibir con nuestros sentidos, pero realmente detrás de cada persona está todo un mundo donde, fíjense ustedes, acá volvemos a María, y María va a su trabajo en esa situación, en esas condiciones. Los mediadores. ¿Qué somos los mediadores? Somos exploradores de conflictos. Me voy a remitir, sacarlos de la caverna y llevarlos a un iceberg, ¿sí? Fíjense, acá lo que nosotros observamos están las personas, ahí está María y René tratando de lidiar con sus posiciones. ¿Qué son las posiciones? Agresiones verbales, violencia física o psicológica. ¿Por qué pasa esto? Por las percepciones sesgadas. Se opera desde el juicio y la culpa. Vos tenés la culpa porque no has salido temprano, pero vos tenés la culpa porque no viste que en la heladera no había más frutas. La competitividad, el sexismo, el racismo, la injusticia. Cuando el mediador, supongamos, le pregunta a Juanita y a Cristian, ¿para qué querían la naranja? O ¿para qué querían la manzana? Y uno le va a responder, supongamos. Aquí fíjense, estamos descendiendo en el iceberg y vamos a ver los intereses. En este caso no vamos a analizar el interés de René y de Mari porque se complejizó, se hizo grande el universo. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Juanita y a Cristian, ¿para qué querían la naranja y para qué querían la manzana? Entonces, si sería, por ejemplo, una manzana, diría Juanita, yo quería para hacer un jugo, mil disculpas, son fallas técnicas, tenemos un problema grande con internet desde acá. Entonces decíamos, los intereses, ¿sí?, que nosotros por ahí subestimamos y decimos, pero no tiene importancia una manzana, ¿cuánto cuesta una manzana? Pero esa manzana tiene un valor agregado para esa niña o para ese niño que quieren hacer algo para su papá o para su mamá, ¿sí? Entonces, fíjense, luego llegamos a las necesidades, buceando, vamos hacia abajo, y nosotros trabajamos los mediadores con la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow nos va a decir si esas necesidades, la dimensión de las necesidades. Hay muchas veces que se presentan a nuestra mesa de negociaciones, de mediación, con necesidades biológicas insatisfechas, necesidades básicas insatisfechas, necesidades de seguridad, de una casa, como dijo el doctor anteriormente, lo mejor de sentirse protegido, de un buen empleo, de una continuidad, necesidades sociales, necesidad de autoestima o necesidades de autorrealización. A lo mejor, como dijeron los que me antecedieron, mis compañeros, puede ser que en esa autorrealización no haya habido un desarrollo de un potencial, a lo mejor no haya habido una palabra de legitimación. Lo siento, sos espectacular, me has brindado mucho, y esas cosas no tienen precio, ¿sí? Son las moneditas del alma que yo digo que muchas veces la persona está buscando y se presenta una mesa de mediación. Fíjense que puse a propósito el color rojo en la comunicación, vamos avanzando con el magenta y llegamos al violeta, que sería la comunicación asertiva. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo y lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. Es anónimo el autor. Y llegamos a los 5 axiomas de la comunicación formulados por Paul Wanlabi. En el primero, no se puede no comunicar. En una mesa de mediación, por lo general, ¿qué es lo que manifiestan las partes? Una de las partes, pero yo no le dije nada, pero nosotros decimos muchísimo con la mirada, con los silencios, cuando nos vamos, cuando no respondemos, cuando levantamos los hombros. Segundo, toda comunicación tiene un contenido.
Fíjense que acá trabajamos y operamos desde la sintáctica, la semántica y la pragmática, es decir, cómo armamos el mensaje y cómo ese mensaje va golpeando a las personas, a los receptores que van llegando. Por ahí no lo armamos bien, ¿sí? Y eso pasa en la inmediatez, como hablaban mis colegas, mis compañeros anteriores, que no armamos bien ese mensaje y eso genera angustia, depresión, o si no nos contestan rápido, también en esa caverna que estamos todos, también nos duele y nos lastima. La comunicación es puntuada. Ya dijimos que hay interacciones entre emisor y receptor. Entonces, fíjense ustedes que para ir analizando, nosotros trabajamos muchísimo con el parafraseo, la reformulación y todo lo demás, para darle lugar a ellos también que se escuchen y que puedan visibilizar todo lo que están hablando. Por supuesto, para hacer ese parafraseo, nosotros sacamos todas las palabras soeces y toda la carga de violencia que puede implicar. Cuarto, la comunicación implica modalidades digitales y analógicas. Nosotros en las digital decimos ¿qué quiero comunicar? Y en las analógicas ¿cómo me comunico? Una es a través de la palabra y la otra a través de la postura, de los gestos. Y la comunicación puede ser simétrica o complementaria. Simétrica, volvemos al caso de María y de René, sería entre Cristian y Juanita. ¿Por qué querés vos la manzana? Por esto, esa es simétrica. Y complementaria sería del hijo con la madre, ¿sí? Y nosotros tenemos siempre la comunicación analógica y la comunicación digital. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Me dicen por ahí, o si quieren hacer preguntas después, no tengo ningún problema. Al explorar los conflictos, ¿qué es lo que buscamos? Obtener información y ampliar la comprensión del conflicto. Pensar y reflexionar sobre temas que se prefieren evitar. Cambiar el foco del conflicto. Mantener una actitud de apertura y curiosidad. Y así evitamos los juicios y las ideas preconcebidas. Vos le dijiste a tu mamá, yo te dije, porque así no se hace, ¿sí? Eso evitamos. Las preguntas que confunden o distraigan también las evitamos. Preguntas que llevan a estados emocionales adversos. Formulación de preguntas abiertas. Nos sirven para explorar el conflicto cuando estamos buceando. Descubrir lo que es realmente importante. Generar confianza. Y la cerrada para constatar la información. Clarificar lo que es importante, cerrar algunos temas, exige fijarse a un tema o a un dato. Las circulares, nosotros realizamos preguntas circulares para ver qué interconexión hay y poner una situación de empatía. Cuatro aspectos del lenguaje corporal. La postura, los gestos, los movimientos oculares, la expresión facial. Los que tenemos entrenamientos de mediación sabemos los movimientos oculares, la posición, la postura, cuando realmente es verdad, cuando nos están por ahí mintiendo, y la postura de seguridad, de indefensión. Y fíjense, nosotros desarrollamos la escucha activa, el lenguaje asertivo, la legitimidad, los empoderamos, le ponemos palabra, a cada uno les enseñamos cómo hacerlo, les mostramos, los acompañamos, y sabemos hasta dónde llegar, con los bordes y los límites, y decimos basta. Para eso tenemos reuniones conjuntas, y las CAUCU, que son las reuniones con una de las partes. Porque muchas veces hay ojos que nos dicen, por favor, ya no quiero estar más acá, y necesito tiempo para poder pensar o estar a solas. Estamos acostumbrados a trabajar con el hemisferio izquierdo, respuestas rápidas, la inmediatez. Operamos nosotros habilitando. Me gusta este diagrama chino donde dice toda su atención. Cuando una persona está hablando, una parte está hablando, nosotros lo escuchamos y ponemos límites para que realmente esa escucha tenga estos cuatro componentes: atención,
corazón, posición de empatía, oídos y ojos. ¿Qué obtenemos al escuchar? Conocemos a las partes, las empoderamos y legitimamos, nos conocemos, construimos y reconstruimos una relación. Estamos preparados para contestar, como les decía, pero no comprendemos el mensaje por la impulsividad, por la inmediatez. Si yo les preguntaría a ustedes ahora, ¿qué es esto? Seguramente me van a contestar con el hemisferio izquierdo y me van a decir una caja. Pero fíjense que si le pregunto eso a un adulto me va a decir una caja. Si le pregunto a un niño, va a volar con su imaginación y va a decir, es un avión, es un auto, es un caballito. Esto pasa también al buscar, al generar alternativas juntos. Por eso la mediación es autocompositiva, es voluntaria, es confidencial, es un trabajo de construcción. Nosotros estimulamos a esa convocatoria. Resolución alternativa de conflictos. Es un conjunto de procedimientos que permiten resolver conflictos sin recurrir a la fuerza y sin que la resuelva un juez. Aquí están las formas de resolverlas. Está la negociación, la mediación, la conciliación, que son no adversariales. Por cuestiones de tiempo, ¿sí? No voy a poder ampliar, explayarme en todas, pero es muchísima la información. Lo único que les quería decir es que negociación, mediación, conciliación son autocompositivas, como ya les dije, dependen algunas de un tercero neutral, otras no, pero por lo general tienen que tener un entrenamiento, un acompañamiento para poder llegar a una solución pacífica y duradera en el tiempo. ¿Cómo percibimos un conflicto? La teoría del iceberg, seguimos en el iceberg, fíjense, lo que podemos ver, decíamos, era el comportamiento, lo que subyace, las necesidades, las creencias, las emociones y los sentimientos. Nosotros trabajamos con 3 modelos. El modelo de Harvard, que apunta a los 3, la intención es ganar, ganar, ¿sí? El de Harvard es el más rápido, negociación, y trabaja en base a los intereses. El transformativo de Folger directamente trabaja sobre la relación de las partes, y el más complicado, el más complejo, pero el que establece una relación de prevención total, es el de modelo de Virginia Satir. Esto se da por lo general en familia y lleva un trabajo bastante fuerte, donde no únicamente se permite a las dos partes acceder a una solución pacífica, sino que esa persona, tanto el mediador, todas las partes salen transformados, porque con un proceso de mediación tenemos un proceso formativo y de educación. Fíjense que Virginia Satir parte de la conducta, después llega a la línea de afrontamiento, va trabajando con las emociones, los sentimientos sobre las emociones, las percepciones, las expectativas, los deseos, y llega al fondo, al centro, donde está el yo soy, el espíritu, el alma, la vitalidad, la esencia, el núcleo, la esencia del ser. Quiere decir que esta persona que ingresó a un proceso de mediación no va a ser la misma, porque le va a brindar las herramientas para poder resolver este conflicto y para poder afrontar la vida de otra manera. Aquí les comparto mi rosa de los vientos, los elementos del conflicto, que lo compartió el presidente, el director de FIMEP, y fíjense, acá está el conflicto, y están todos los elementos, el poder, las personas, el problema, los valores, los principios, los intereses, las necesidades, las posiciones, las actitudes, las emociones y los sentimientos. Cuando entramos a una mesa de mediación, de negociación, nosotros sabemos que ingresa una sola persona, que es la protagonista. Están después, detrás de ella, los principales y los secundarios. Se levanta de la mesa de mediación, de negociación, y va a compartir todo lo que le pasó en esa mesa de negociación, por más que sea confidencial, a su grupo pequeño, le va a compartir todo, y quizás esa decisión se pueda ver teñida y vuelva
a la otra reunión conjunta o al caucus cambiando porque ya recibió esa información. También tenemos que trabajar con los asesores letrados cuando ingresan en la mesa de mediación para saber cuáles son los intereses que tienen ellos también y tener una unicidad de criterio e ir trabajando e ir hilando fino. No quería dejar esta rosa de los vientos porque si estamos abajo buceando en las necesidades, en los intereses, nos podemos perder. Y comparto la rosa de los vientos mapuche, ¿sí? De Meli Huitrán Mapu, que dice: el punto principal de referencia es el este, donde nace el sol, y que nos enfoca al futuro. ¿Por qué hablamos del este? Es el naciente, es el futuro de vida, ¿sí? Acá les compartía porque siempre tenemos tendencia a quedarnos con el pasado, pero vos me dijiste ayer, y esas son las cosas que nosotros tenemos que ir cortando. Acá está un proceso de escalada de conflicto de Friedrich Glass. Fíjense, primero empezamos con un endurecimiento y hay dos vectores, tensión y tiempo. El debate, las acciones, imágenes y coaliciones, todo esto nos lleva a ir buscando aliados o que permanezca y perdure en el tiempo y quede latente. Esa fisura, a lo mejor yo me pongo una máscara y digo, no, todo está bien, pero en realidad no es así. Surge el desacuerdo, si nosotros no lo trabajamos, está la personificación, la expansión del problema. ¿Vos con quién estás en una institución? ¿Estás con él o estás conmigo? El abandono del diálogo, la imagen negativa, la hostilidad y la polarización. Yo no puedo, vos tampoco podés. Por eso les decía que es importante que es enarbolar la cultura de la paz. Intensificación o escalada de un conflicto. Volvemos a la tensión y al tiempo. Cuando el conflicto es latente, nosotros podemos prevenir. Si operamos desde la educación muy fuerte, que creo que puede ser así, brindarle las herramientas a los alumnos para que puedan tener la autorregulación emocional, van a tener la provención, la capacidad de las herramientas, las competencias para analizar y poder responder en forma no violenta. Conflicto manifiesto, ya en un proceso de escalada de conflicto así en rojo tenemos que actuar. El conflicto violento, ahí tenemos que contener. Si nosotros operamos como corresponde, se produce un estancamiento y una desescalada. En la mesa de mediación, de negociación, sí vienen las posiciones muy enojadas, entonces nosotros operamos también con Paul Lederach, que muestra la anatomía del conflicto con 3 vectores, 3P, las personas, los problemas y el proceso. Cuando estamos trabajando, muchísimo respeto, muchísima comprensión, empatía con las personas y atacamos fuertemente el problema, pero habilitando el hemisferio derecho y que ellos sean los protagonistas, porque los que van a sostener ese acuerdo van a ser las personas, no nosotros, en su intimidad, y todo lo demás van a estar ellos solos, desnudos, con ese acuerdo que lo tienen que llevar a cabo. Intentaba desmitificar, y fíjense que si nosotros tomamos al problema como un problema, sin poder tener la oportunidad de un cambio, va a seguir siendo violencia, destrucción. Vos me insultás, yo te insulto, vos me golpeás, yo te golpeo, inestabilidad, apatía, descontento y desesperanza. ¿Qué pasa si yo a ese conflicto le doy la oportunidad de un proceso constructivo? Voy a tener respuestas sumamente positivas, donde va a haber un cambio social, un avance, donde la superación de retos y desafíos va a ser máxima, donde yo voy a tener ganas de levantarme y decir, hoy tengo que ir a trabajar, porque tengo un equipo, planteamiento de dilemas y aspiraciones sociales, y voy a tener esperanzas de que todo esto puede cambiar. Esto se logra con la prevención que hablábamos, que les comentaba hace un ratito. Ganar significa que los acuerdos son mutuamente beneficiosos y satisfactorios. Paz es la ausencia de conflictos. Paz es la disposición a resolver los conflictos de forma pacífica.
disposición a transformarnos de forma pacífica, sabiendo que lo que nosotros estamos haciendo realmente no únicamente nos va a ayudar a nosotros, sino a las nuevas generaciones. Esta es nuestra bandera de la paz, y es también la bandera de todos ustedes y de todos nosotros. Esta bandera se la inauguró en abril, el 15 de abril de 1935, a través del Pacto de Roerich, y justamente Nicolás Roerich la trajo a alusión, la reflotó porque ya venía del Paleolítico, del Neolítico. Por razones de tiempo no se las puedo explicar, pero al ser, se trabajó mucho. Fíjense, un puntito magenta es la ciencia, el otro es el arte, y la puerta, la que está arriba, es la espiritualidad. Quiere decir que si nos remontamos de nuevo al hemisferio izquierdo y derecho, acá se trabaja muchísimo con el hemisferio derecho. El doctor Jesús hablaba acerca de los programas de inclusión y todo lo demás, pero tenemos que trabajar con las inteligencias múltiples, con neurociencias, porque realmente ahora se viene una generación que está demandando muchísimo más que estos círculos magenta, y fíjense que este círculo que rodea a los tres es la cultura. Por eso dice, donde hay paz, hay cultura, donde hay cultura, hay paz, pero esa cultura la tenemos que construir entre todos. Aquí hay dos burritos, a esta imagen la deben haber visto muchísimas veces. Los conflictos positivos sí nos permiten aprender. Para que un conflicto sea positivo, tienen que haber dos personas dispuestas a querer buscar una solución. La empatía y la comunicación asertiva nos ayudan a resolvernos. Fíjense acá el desgaste de energía, de tiempo que se produce, uno tironea para acá, el otro para allá, cuando realmente los dos nos miramos a los ojos y decimos qué es lo que estamos haciendo, si lo podemos hacer bien, y juntos vamos a tener muchísima más fuerza, ¿sí? Y los dos van a comer el primer plato, el primer pastito que tienen allí. A veces es importante pedir ayuda para ser capaces de escuchar y empatizar. Fíjense ustedes que esa palabra de miedo se cambia por solidaridad. Ya no tiene que existir el yo, sino el nosotros. Están cambiando todo lo que dijo también Jesús, el tema del sistema económico. Estudiamos bastante todo eso. El planeta nos necesita para tratar de bajar la contaminación, tiene que haber una mayor concientización, respeto, reflexión, cambios sociales, saber que lo que a mí me duele le puede doler al otro, sensibilizarnos. ¿Qué aprendimos de la cuarentena? Hay muchos que no aprendieron mucho, sí, muy egoístas, se iban al supermercado, compraban todo y sabían que podían dejar desabastecidas a otras personas. Y voy a cerrar mi exposición diciéndoles que no es posible mantener la paz usando la fuerza. Solo puede lograrse mediante la comprensión. Albert Einstein. Es mi exposición, mi ponencia era lo que quería compartir. Espero que me hayan podido entender y atender. Nos hemos dado un baño de temas heterogéneos, pero creo que ya está respondida en principio la pregunta que era el título de nuestro evento. Salud mental, una pandemia después de la pandemia. Creo que le estamos pegando al asunto. Abro esta última parte, conversatorio, con algunas preguntas que desde las 8 de la mañana hemos venido recibiendo. Si ustedes me dan un permiso, voy a leer algunas, no puedo leer todas, y vamos a tratar de responder en principio esas preguntas. Después estará abierta el sistema para que
cada uno pueda libremente formular sus preguntas o sus anotaciones. Voy a acercarme un momentico y voy a operar esto que se llama chat. Ok, siguen llegando. Muy bien. Ok, el chat. Si ustedes me permiten, voy a escoger algunas, como les dije, algunas que pueden ser de interés de acá. Esta es una pregunta que se la dirigen al doctor Alexander. Doctor Alexander, ¿qué hacer cuando la adicción se presenta laboralmente, teniendo en cuenta la modalidad virtual a la que nos llevó la pandemia, exceso de trabajo sin pausas? Si estás por ahí, el doctor Alexander, desde la ciudad de Cúcuta, sería muy prudente que nos conectáramos. Mi doctor Alexander, ¿estás por ahí? Bueno, no aparece ahí problemas de señal a estas alturas. Colegas, ¿alguno podría tomar la vocería e intentar contestar la pregunta de esta persona que nos la está formulando? Cuando la adicción se presenta laboralmente, teniendo en cuenta la modalidad virtual a la que nos llevó la pandemia, exceso de trabajo sin pausas. ¿Algún colega que trabaje en la parte organizacional? Mi doctor Gustavo, una aproximación a una respuesta a esa pregunta, por favor. Yo creo que se puede asimilar al problema de alcoholismo en el campo laboral. Lo más cercano a, digamos, otro tipo de adicción, fármacos o cosas por el estilo. Y indudablemente es un factor que afecta el desempeño laboral y afecta también factores como la convivencia, el trabajo en equipo, el rendimiento, etc. Ya de por sí el problema de la falta de atención y la distracción en el trabajo que causan accidentes, incidentes críticos y errores, reprocesos, etcétera, ya es un tema bastante trabajado y se considera pues como un factor que puede incapacitar o puede afectar gravemente la productividad en el trabajo, pero también afecta mucho la actividad. En este caso sería asimilable a los problemas de alcoholismo, diría yo. Ok. Se debe trabajar como un factor negativo en el desempeño laboral. Ok, gracias, doctor Gustavo. Esta pregunta va dirigida a la doctora Rodríguez. Doctora Rodríguez, sobre la justicia que favorece la presunción en favor de la mujer como víctima de violencia doméstica. Bueno, acá en Colombia particularmente, gracias a leyes muy recientes, la verdad se está dando mucha protección a los derechos de la mujer y especialmente cuando ella denuncia haber sido víctima de violencia familiar. De manera que en ese orden de ideas podríamos decir que la justicia está a favor de la mujer. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que pueden presentarse también lo que se conoce como falsas denuncias. Y son esas situaciones donde realmente no ha habido episodios de violencia intrafamiliar, pero pues que por variadas circunstancias se están dando esas acusaciones. Por ejemplo, puede suceder que
una mujer en medio de un contexto de ira, de venganza, retaliación, pues de forma impulsiva decida denunciar a su pareja o al padre de sus hijos, simple y llanamente atendiendo a un tema emocional. Y después, cuando ya se surta el proceso, pues se identifique que realmente tal episodio de violencia no sucedió. Eso que implica que pues la justicia estuvo a favor de ella, pero finalmente pues el conflicto como tal tal vez no se solucionó, solamente se judicializó, pero no se solucionó. De manera que lo importante es seguir avanzando en todas estas leyes que puedan proteger no solo a las mujeres, sino a otras personas que puedan resultar víctimas de episodios de violencia. Yo lo decía durante mi intervención, recientemente los hombres, los varones, también están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia conyugal, de pronto no de la misma manera que las mujeres, no se les observa el típico morado en su rostro, en el ojo, pero sí hay unas formas de violencia psicológica que se están presentando con este cambio de roles al interior de la familia, de la sociedad, y ese tipo de violencia también debe ser identificada por la justicia, y ahí la justicia también tiene que ponerse del lado del hombre, porque pareciera que a veces solo se pone del lado de la mujer. Ejemplo, la ley de feminicidio en Colombia, o sea, por tratar de proteger a las mujeres que no sean víctimas de homicidio, pues de cierta manera se les pone por encima de los hombres. Entonces, si una mujer resulta muerta, la pena de prisión es altísima, pero si es hombre no. Entonces, pues eso nos debe cuestionar también, porque tal vez la justicia por intentar proteger los derechos de unos está discriminando o desvalorizando a nosotros, y pues eso nos tiene que hacer reflexionar. Ok, muchas gracias, doctora. Aquí hay un comentario dirigido a Fernando Roca. Excelente, muy apropiado el tema. Fui mamá de mis padres y aprendí a hacerlo en el camino. Ya partieron a un lugar de paz y sin dolor, y fue una experiencia que me hizo crecer y cambió mi vida. Sin embargo, ciertamente hubiera agradecido estar más preparada. Gracias por incluir este tema. Fernando, comentario acerca de esa retroalimentación de parte de Gladys Dalsazo. Bueno, Gladys, gracias por participar, y creo que el punto que ella menciona es muy valioso, es porque fíjate que ella asumió la carga de sus padres con sus propios recursos, ¿no? Y lo dice bien, hubiera sido mejor estar preparados. Y un poco el objetivo de todas estas charlas, del libro mismo, es que no nos pase a los demás lo que le pasó a Gladys, que tuvo que arrancar sus propios recursos. Seguro hizo muchas cosas muy bien, pero también es claro que en estos procesos uno se equivoca mucho porque no hay una guía médica, no hay una guía psicológica. Entonces, parte del ejercicio es eso, que nos preparemos desde ya y que podamos con estas convocatorias, con estas charlas, con el libro, con lo que publicamos en las redes sociales del libro, capacitarnos mejor y además hacer una comunidad donde podamos intercambiar estas experiencias, porque es una experiencia que estamos viviendo muchos. Lo que pasa es que muchos creemos que somos únicos viviendo el tema, pero realmente somos muchos únicos viviéndolo. Gracias, Fernando. Un aporte de Astrid Suárez, lo voy a leer literalmente. Si bien es un hecho lo complejo de la comunicación verbal y no verbal en presencia del otro, es decir, frente a frente, cuanto más a través de la virtualidad, donde cualquier falla en el sistema puede ser causa de una mala interpretación. Se corta la llamada, el autoeditor cambia alguna palabra. Ahora, resolver todos esos conflictos, una vez se intenta el retorno a la presencialidad, ¿realmente será posible?
Exigirá mayor esfuerzo en el proceso de negociación, considerando, por ejemplo, que las consecuencias generadas en la falla de la comunicación parecieran ser más significativas para la persona. Muy frecuente en mi trabajo durante la pandemia entre docentes y padres de familia. Isabel, colabóranos con una respuesta para Astrid. Bien, Astrid, primero me encantaría conocerte, si no sé si tenés la posibilidad de abrir la cámara, ¿sí? Y estoy personalmente para responderte, y también tiene autoridad el doctor Jesús, trabaja en una mega escuela con 3.000 alumnos, así que, pero me gustaría conocer tu profesión de base, si es que sos docente, ¿sí? ¿De dónde estás posicionada? Hola Isabel, mucho gusto. Un placer. Bueno, lo de la cámara, la verdad, estoy hecho un desastre porque estoy haciendo oficios en mi casa y me da pena, pero he estado muy atenta a toda la jornada porque me pareció muy interesante desde el primer momento que recibí la invitación. Bueno, yo soy orientadora este año, pero había laborado en otras áreas, también con entidades del distrito, del Secretaría de Salud, Secretaría de Integración Social, con ICBF, Bienestar Familiar. Pero particularmente en estos meses que tuve la experiencia de trabajar como orientadora, me encontré con esa situación. Cosas que a mi parecer a veces pudieron haber tenido una solución tan sencilla, pero se complejizó el tema al punto que muchos papás tomaron la decisión incluso de retirar a los niños del colegio por malos entendidos con los docentes durante la época de la virtualidad de la educación. Entonces, cuando hablabas de la comunicación, me surgió esa inquietud de por qué en esa virtualidad para algunas personas, por ejemplo, para algunos padres, fue tan terrible lo que la profesora le pudo haber dicho, porque me imagino que esa misma circunstancia pudo haberse presentado en otro momento de no pandemia, de hecho frente a frente, y muy seguramente el resultado hubiera sido distinto. Con algunos retomamos algunas situaciones que se presentaron y pudieron aclararse y bueno, gracias a Dios se resolvieron, pero con otros, te cuento, no sé si fue, por eso hice la notación ahí, no sé si fue por el hecho de estar en esa virtualidad tanto tiempo, que se hacían mucho más susceptibles, mucho más sensibles a cualquier comentario de los docentes, y tomaban una posición más que defensiva, era, no sé cómo explicarte, como de víctimas, pero a un extremo que uno quedaba como sorprendido ahí. Pero te estamos dando soluciones y aún así, pues no las asumes, no las interpretas, no las aceptas. ¿Cómo hace uno para conciliar con alguien así? Me pareció que sí fue muy marcado, pues en este trabajo que estoy haciendo ahorita, y me llamó la atención pues tu exposición al respecto. Bien, gracias Astrid. Te voy a decir algo, está la doctora Marcela también, que trabaja en la parte de docencia. El mayor termómetro de crisis social se encuentra dentro de la institución educativa, donde se replican todas las miserias humanas. Y entre ellas, acordate de ese universo complejo, que lo que vos ves es una persona, pero detrás de esa persona hay situaciones emergentes que ha pasado y se presenta así, con toda esa complejidad, ¿sí? Entonces, la pata floja de la mesa de educación que tenemos en estos momentos, toda América Latina y en todo el mundo, es la falta de convocatoria a las familias. Cuesta muchísimo porque no tenemos las herramientas para poder hacerlo. Entiendo que si lo sacaron de ese colegio puede ser un colegio privado, se juega con una cuota, y ahí fíjate, Astrid, que también se está jugando con el tema tan sensible de la igualdad de oportunidades, ¿no? Se fragmenta, se fisura lo que es estatal y lo que es privado. Entonces, son muchas cosas para analizar. Y bueno, yo te voy a dejar mi número de contacto, cualquier cosa que necesites, no tengo ningún inconveniente en acompañarte, porque también soy orientadora familiar, soy técnico superior en orientación familiar, y
es uno de los grandes desafíos que tengo de incorporar a la familia a la institución educativa, ¿sí? Muchísimas gracias, Astrid. Espero haberte respondido mínimamente algo o haber bajado un poquito tu inquietud. ¿Me podrías confirmar si es así o...? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias y excelente si pudiera tener el contacto porque sí, yo soy psicóloga de profesión, pero esta parte de trabajo con los colegios pues es digamos que un poco nueva para mí y me he encontrado con cosas que a veces sí creo que uno se queda un poco corto en poder dar respuesta, además de que tiene muchas limitantes. No sé en Argentina, pero acá en Colombia el papel del orientador tiene, digamos que bueno, como una estructura muy marcada y muy estructurada de que hasta qué punto puedes llegar y de aquí no te puedes pasar. Entonces, pues se siente un poco de frustración a veces, como que no puedes llegar más allá y toca remitir y remitir a lugares a donde a veces la respuesta tarda un montón si es que no llega. Pero muchísimas Siempre gracias. acordate, Astrid, acordate del universo y nosotros trabajamos, operamos desde un enfoque sistémico, ¿sí? Así que bueno, quedo a tu disposición para lo que pueda ayudarte. Mil gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, acompañando y respaldando la respuesta de la doctora Isabel, sí, considero que del papel del orientador pues muchas veces se ve limitado, pero también considero que de pronto actualmente las personas vivimos como en ese miedo, como en ese susto, vivimos tan de manera rápida como que nuestro tiempo pasa y el hecho de no poder compartir verdaderamente la presencialidad con muchas personas pues hace que nos volvamos vulnerables. Entonces cualquier pregunta, cualquier respuesta, cualquier like, cualquier emoticón pues ya es como causa de molestia porque no lo logramos comprender, porque nos cuesta transmitir o preguntar al otro, ven, porque esa respuesta posiblemente esa persona no lo hizo con ninguna intencionalidad. Entonces esto lleva a que vivimos en un estrés y este estrés nos está llevando a responder de manera de pronto agresiva, de pronto de no aguantar de pronto la respuesta del otro y nos lleva a eso. Entonces por eso cuando hacía mi ponencia resaltaba mucho el tiempo de la presencialidad, es muy importante, no solo el de la virtualidad. Y ahorita después de esta pandemia donde nos tocó quedarnos resguardados en nuestras casas, salimos con mucho más miedo. ¿Será que puedo hablar con alguien? ¿Será que esto? Porque pues obviamente el uso del tapabocas, el miedo a que posiblemente adquiera el virus o esto, pues obviamente hace que siempre haya una resistencia y esto está haciendo que la virtualidad pues definitivamente nos esté llevando a que no tengamos unas habilidades sociales adecuadas y apropiadas. Gracias, doctora Marcela. Gracias, Isabel. Edgar, Sí, sí. y al respecto de estos temas, en una reciente entrevista de Oppenheimer, de Yuval Noah Harari, el famoso escritor del bestseller Sapiens y otros libros, acerca esta entrevista relacionada con lo que se puede esperar de la pospandemia o nueva normalidad. Harari llamaba la atención sobre el hecho de que hemos casi perdido 2 años. Es decir, los efectos en la educación de la virtualidad han ocasionado una pérdida dramática en el desarrollo educativo. No solamente se han perdido 2 años, sino que este atraso, esta pérdida, va a significar efectos muy graves en el proceso educativo en todos los países. Gracias, Gustavito. Adicionalmente, pues me gustaría de pronto agregar, y es algo que también lo mencionaba en mi ponencia, y es esa sintomatología que nos llevó el estar encerrados. Y de pronto las dinámicas o estas respuestas de los padres frente pues, a las situaciones en los colegios se pueden dar también por esos cambios en las dinámicas familiares. Muchos papás pues, no estaban en contacto con la educación de sus hijos, pasaban por alto muchas condiciones en cuanto pues, a cómo debe ser un hábito de estudio adecuado, y el que un profesor o un orientador realice comentarios acerca de pues, cómo realizar adecuadamente ese tipo de conductas, pues puede también generar como esa respuesta inadecuada de los padres al no saber cómo afrontar la situación. Gracias, doctor Nicolás.
Ahí me gustaría leer un aporte de Sandra Sorichillo, me parece interesantísimo. Dice así: COVID, mensaje tal vez, conectar con la vida. Soy trabajadora de la salud, trabajo con pacientes discapacitados y COVID. Y como mediadora y consteladora familiar fue la frase que me venía durante el periodo 2021. Hermosa jornada me han regalado. Gracias a ti, Sandra, por ese comentario. ¿Algún comentario, doctores, sobre ese comentario? Yo estoy tratando de ser, no sé, técnico de cámaras y ofrezco una disculpa por anticipado porque no me viene bien ese rol, pero sigo haciendo el intento. Doctores. Bueno, yo creo que ese comentario... Pues yo considero que de pronto el comentario está como muy ligado a ese cambio o ese cambio que ha supuesto la pandemia o el COVID en nuestras vidas, como ese impacto que ha generado y el impacto puede ser positivo en cuanto pues nos ha permitido a nosotros también conectarnos con nosotros mismos, tomar ese tiempo para entender nuestras emociones, para regularnos. Y sí, considero que a pesar de pues, que es una situación muy complicada, muy difícil, el COVID pues, ha traído también muchos aspectos positivos y muchos cambios en cuanto a cómo percibimos también la realidad. Gracias, mi doctor Nicolás. Yo voy a ser aquí mago de cámaras porque no puedo decir que soy técnico de cámaras. A mí me gustaría dar un precierre de este evento. Alguien me está diciendo que me corra un poquito. La Organización Mundial de la Salud, OMS, por su parte afirma que buscando una definición de salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ahí está la clave de todo. Si ustedes observan, en el transcurso de las ponencias, estamos tratando de conseguir equilibrio digamos, en un trípode que define la esencia de nosotros como seres humanos. De base, somos seres biopsicosociales. Y mientras no tengamos un equilibrio entre la biología, la parte mental y la parte social, vamos a tener problemas. Nosotros estamos abordando hoy día, a lo largo de estas ponencias, una partecita, pero eso no excluye las otras dos. Definitivamente, cada vez que abordamos un paciente en nuestros consultorios o un alumno dentro de nuestras escuelas o en cualquier ambiente o contexto, vamos a estar interactuando con esa trilogía. Individuos que son esencialmente biopsicosociales. Y con esto quiero dar un cierre formal a nuestro evento. Ya bastante los hemos distraído a lo largo de todo este día. Sabemos del esfuerzo que ha hecho Isabel desde Tierra de Fuego, Argentina, y hemos enlazado exitosamente con varios países. Muchísimas gracias a todos. Este va a ser un evento de cierre de nuestras labores 2021, pero a la vez va a ser una bienvenida a lo que va a ser el 2022 para Medinet Colombia. Muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a los asistentes. Y última noticia que es buenísima. Todo este evento y las diferentes ponencias van a estar en disposición, en disponibilidad de todos ustedes a través de una edición especial que vamos a hacer y lo vamos a colgar por YouTube a través de nuestro canal de Medinet en YouTube. Todos ustedes van a recibir
digamos, una certificación de asistencia. De 32.000, pero como Y había mandado la tablita esa, yo no me... como siempre en todos los eventos se cuelan cositas, ¿no? Con una nota de humor, damos una despedida y un gracias muy grande. A todos muy amables y hasta una próxima oportunidad. Gracias.